Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la interesante entrevista con un amigo y uno de los mejores economistas que ha parido la tierra de República Dominicana. Me refiero a Andy Daguarre, con quien tengo el honor de estar aquí en Verdades al Aire. Tenía mucho que no te veía, hermano. Un placer. Igual, me alegra verte, Adolfo. Tú sabes que siempre he estado abierto a conversar contigo. Gracias, gracias, eso lo sé. Mira, quisiera comenzar haciendo una pregunta de manera llana. Sí. ¿Cómo tú vislumbras la economía del país en estos momentos? ¿Cómo la ves? Estamos atravesando una situación difícil por el bajo crecimiento, por todos los esfuerzos que tuvo que hacer el equipo económico del gobierno, principalmente el Banco Central, para tratar de doblegar la inflación, después de todos los choques externos e internos, tanto originados por la pandemia del COVID, la disrupción de la oferta, la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo eso desarticuló el funcionamiento de los mercados y generó presiones inflacionarias que tuvimos nosotros que enfrentar. Y el país salió airoso, pero ahora viene la resaca. O sea, toda esa expansión monetaria que ayudó a rescatar la economía tuvo una repercusión sobre la estructura de precios más allá de lo que se deseaba, lo cual, unido a esos choques externos, nos desarticuló todo el aparato de formación de precios de la economía. La gente entonces se desesperó, y es normal porque siempre que los precios te crecen a un 10% anual, la gente no reacciona bien. Pero desaparecieron todas esas condiciones externas. Exacto. ¿Por qué continúan en alza los precios? Bueno, los precios, es cierto lo que tú dices, siguen en alza, pero el alza está teniendo lugar a un ritmo ahora del 4%. Mucha gente, Adolfo, a veces no se da cuenta de que una vez los precios han subido a niveles inalcanzables, el hecho de que tú reduzcas la inflación de golpe, digamos, de 10 a 4%, no quiere decir que los precios bajaron. Lo que está implicando la reducción de la inflación es que su ritmo de aumento, por ejemplo, que lo que costaba 10, en vez de subir a 11 en un año, va a subir a 10.40, pero 10 ya de por sí era alto. En consecuencia, el bajar la inflación a cero, si nosotros logramos bajar la inflación a cero, eso no quiere decir que los precios van a bajar. Pero ¿cómo lograr que los precios bajen? Porque creo que el principal hándicap que tiene el gobierno es lograr que los precios bajen. No, es muy difícil. O sea, yo no te voy a mentir a ti y decir que puede venir un gobierno que te va a bajar los precios un 20 o 30%. Incluso en campañas electorales uno recuerda a algunos candidatos que hacían ofertas. Cuando yo llegue voy a bajar los precios un 10%, un 20%, un 30%. Eso no es posible porque eso solamente se logra cuando tú tienes una depresión económica. El único periodo donde los precios bajaron en los Estados Unidos fue con la depresión económica de 1929-1930. A ver si entiendo. Lo que está esperando la gente, de baja que de los precios bajen, no. por lo menos a niveles razonables, porque están altos a niveles irracionales. Si yo fuese a hacer un pronóstico, les recomendaría que se olviden de bajas de precios, que lo que deben es tratar de entender que los precios no van a seguir subiendo al ritmo que llevan, se van a estabilizar, van a crecer mucho más lentamente y tienen que tener suficiente paciencia para esperar los aumentos de salario que posiblemente van a venir el año que viene y de esa manera compensar parte del terreno perdido. ¿Y el gobierno mientras no puede hacer algo? Digamos, el gobierno para que no continúen subiendo. puede hacer algunos programas de ayuda a los que no pueden valerse con sus propios medios. Por ejemplo, el gobierno podría decir, bueno, voy a expandir los programas de suministro a precios subsidiados de alimentos INESPRE, a través de INESPRE. Ese tipo de cosas se pueden hacer y son paliativos hasta que tú llegas a una situación de mejora de los niveles de salario de la población. Pero el político que le diga a usted que de ganar las elecciones va a rebajar los precios, no le está diciendo la verdad. O sea,
búsquese cuánto valía una cerveza hace 30 años y cuánto vale ahora. Claro. Eso no es posible. Pero en sentido general, el gobierno en términos económicos ha podido manejar, a su entender, sí, ha manejado... yo creo que ha manejado en la medida de sus posibilidades, ha hecho lo mejor que ha podido. Yo creo que hay áreas que deberían mejorar dramáticamente. ¿Cuáles? Yo creo la inversión pública. Yo creo que el gobierno, por alguna razón, llegó y ha tenido problemas de eficiencia en poder sostener un gasto de inversión pública considerable. Parte de la caída de la actividad económica este año, de que hemos crecido apenas un 1.2%, es que tú no ves al gobierno ayudando al Banco Central. El Banco Central decidió, voy a cambiar mi pose monetaria, me voy a mover de una pose restrictiva a una pose expansiva, pero necesito que el gobierno me haga lo mismo y la inversión pública, que apenas es un 2% del PIB, la lleve a 3, a 4%. Pero eso no tiene, digamos, una explicación lógica, esa poca inversión pública. Me refiero, por ejemplo, a esas situaciones adversas externas que el gobierno ha tenido que enfrentar. Esa inversión que debió hacer de manera pública la ha hecho en subsidios colectivos. No, pero el gobierno, recuérdate, Adolfo, que levantó una gran cantidad de recursos externamente e internamente a través de colocación de deuda. Ese dinero llegó al país. Por trabas en la ejecución de inversiones públicas, ese dinero terminó siendo depositado en el Banco de Reservas y en el Banco Central. Al mes de julio, el gobierno tenía, el sector público no financiero, cerca de 400.000 millones de pesos depositados en el Banco de Reservas y en el Banco Central. Yo entiendo que en ese activo financiero tan alto, que es el históricamente más alto que ha tenido el país. El endeudamiento. Sí, no, y que el dinero llegó y no se invirtió, sino que se depositó. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Y qué ganaría el gobierno? No, yo pienso con esa que gran cantidad, digamos, de préstamos. Ellos hicieron su estimación de lo que iban a gastar en inversión pública, gasto corriente. En gasto corriente lograron gastar más o menos lo que tenían estimado, pero en gasto de capital no lo lograron. Entonces, como el dinero estaba ahí, dijeron, y es racional, dice, bueno, si yo no lo gasté, lo voy a depositar. Y lo han depositado. En consecuencia, creo que es una de las áreas que el gobierno deberá mejorar en una próxima administración si la repostulación del presidente deriva en un nuevo triunfo. Eso quiere decir que nosotros podríamos relanzar la economía con un amplio programa de inversiones públicas con la meta de llegar, no de golpe al 5% del PIB, que es lo ideal, pero por lo menos tratar de duplicar el esfuerzo que estamos haciendo actualmente. Eso va a requerir un equipo muy agresivo en el área de obras públicas, viviendas, etcétera, que pueda tirar para adelante, encaminar estos proyectos y no depender tanto, que sí yo creo que ha sido una decisión que el gobierno ha tomado que para mí ha tenido un costo, en el concepto de la alianza público-privada. La alianza público-privada es un lindo concepto, pero por un lado tiene riesgo muy alto, porque el privado que se mete con el gobierno en un negocio busca un nivel de retorno, de rentabilidad mucho mayor que lo que un Estado social de derecho persigue. Porque para él es un negocio. Claro, entonces eso te puede generar la creación, y ha sucedido en muchos países, de lo que se llaman los pasivos contingentes, cuando tú le tienes que garantizar equilibrio económico al privado. Aunque la situación sea adversa. Aunque sea adversa, porque el privado dice yo no pierdo dinero. Entonces la carretera de Samaná generó ese problema. Entonces yo soy de los que cree que el Estado no debe renunciar a su papel de ser el principal creador y constructor de la infraestructura física que necesitan las naciones emergentes para desarrollarse. Pero, por ejemplo, en el área de turismo es imposible que un Estado se ponga a ser el constructor y desarrollador. Necesita esa alianza público-privada. Sí, está bien, pero, por ejemplo, fíjate la decisión que toma esos hoteles que se están construyendo en Pedernales, hasta donde yo entiendo, y es correcto, el primer tablazo, el primer esfuerzo,
lo está realizando el Estado. No parece una alianza público-privada. No, pero porque la idea es después, yo hago esta inversión y esto va a generar un efecto contagio y la gente va a ver que esto es un proyecto serio, que nosotros vamos a largo plazo. Yo creo que toda esa infraestructura física que tú le construyas alrededor, eso va en la dirección correcta. Ahora, tú tienes todo lo que es infraestructura vial, puente, carretera, elevado, autopistas. Tú no puedes renegar tu responsabilidad y tú tienes que hacerlo tú. No pensar que, yo quiero hacer la autopista del Ámbar. Bueno, pero ¿y por qué tú te empecinas en hacer la autopista del Ámbar bajo una alianza público-privada cuando tú sabes que esa autopista te cuesta 400 millones de dólares y tú en activos financieros tuyos del sector público, tú tienes 7.000 millones de dólares? Que tú puedes coger una parte y empezar a ejecutar eso. Aquí no hay más de 5 grandes contratistas con capacidad para meterse en un proyecto del calibre de la autopista del Ámbar. ¿Cuál usted cree que podría ser la razón por la que el gobierno opte por ese tipo de modalidad? Yo no sé, realmente yo no tengo una... honestamente te tengo que decir que lo desconozco. Quizás se siente más seguro de que no van a abrirse en un futuro casos en la justicia porque se diga que la licitación no fue bien hecha. Óyeme, yo creo que los gobiernos tienen que asumir sus riesgos y yo creo que esta es una administración que está realmente comprometida. O sea, temora por posibles problemas judiciales. Sí, porque no veo ninguna otra explicación. Yo creo que la esta administración del empresariado no puede ser una explicación. Que el país crezca con participación. Sí, pero... Y que el gobierno tenga que invertir lo menos posible. Está bien, pero ¿cuánto ha crecido el empresariado del este del país ligado al turismo con inversiones en autopistas y carreteras que diferentes administraciones han hecho para llevar desde Santo Domingo, Las Américas, la autovía del Este, la autopista del Coral? O sea, tú haces inversión fundamental que es clave para la competitividad y para la comunicación del país. Y después el privado va a invertir en los hoteles. Entonces yo creo que para mí ha sido un crimen que nosotros no hayamos permitido como nación la misma conectividad vial que hoy tenemos hacia el este, que la podamos tener hacia el norte. La meta debería ser, si yo me pongo en Punta Cana en 2 horas y 10 minutos, yo debería ser capaz de ponerme de Santo Domingo a Puerto Plata en 2 horas. O a Pedernales. Exactamente. Creo en eso, creo en esas inversiones y creo que el Estado en ese tipo de inversión no tiene que esperar la inversión privada. Bien, vámonos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría su valoración sobre la decisión del presidente Abinader de repostularse. Sí. Okay. ¿Cómo podría eso afectar, para bien o para mal, en términos económicos? 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con mi amigo Andy Daguarre. Antes de irnos a la primera pausa, le preguntaba su valoración sobre ya el presidente candidato ha decidido repostularse para un segundo mandato. ¿Cómo podría esto afectar en términos económicos o cómo podría esto afectar al candidato presidente? Mira, yo entiendo que los verdaderos demócratas y pensadores liberales, el que cree realmente en la democracia, no debería tener problema con el tema de la repostulación y la posible reelección de un presidente. Nunca debería. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el demócrata puro entiende que quien tiene que decidir es el pueblo. Si un pueblo entiende, en su mayoría, que un presidente en ejercicio lo está haciendo bien, ¿por qué yo le voy a coartar a ese pueblo el derecho de que ese presidente se presente de nuevo en una boleta? Pero el problema es que la democracia también se transgrede cuando desde el gobierno se utilizan los recursos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que necesitar? ¿Qué es lo que tú requieres? Tener suficiente fortaleza institucional para evitar la competencia desleal. Pero yo me concentraría en eso. Pero mira, yo no tendría problema, no con 1 o 2 repostulaciones. Es que yo no veo por qué hay que ponerle límite, honestamente. Pero el límite, lo estoy diciendo, es el uso de los recursos del Estado. Está bien, pero si tú estableces, ¿por qué como sociedad no nos concentramos en poner las tuercas, los candados fundamentales para que un presidente que
aspira a una repostulación, no abuse de los recursos del poder. Pero el concepto en sí, cuando yo veo que dicen, no, esta persona ha sido presidente un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Bueno, lo que pasa es que yo lo que he visto en la historia económica de las naciones es que los presidentes más exitosos en la historia de la humanidad, tú te vas, por ejemplo, ¿quién reconstruye Alemania? Konrad Adenauer fue presidente 4 veces. ¿Quién ha sido el presidente, entre los 3 más grandes presidentes de Estados Unidos, que están Lincoln, es uno, el otro fundamental es Washington, y finalmente Roosevelt. Roosevelt fue electo 4 veces, pero no fue 5 porque se murió. Pero ya no pueden ser lo más. Bueno, pero ellos lo cambiaron, después lo cambiaron, pero eso es una decisión de ellos. Yo no estoy de acuerdo con que eso se cambie. Lee Kuan Yew en Singapur fue 7 veces. O sea, ¿usted está de acuerdo con la reelección pura y Yo simple? no tengo, exactamente. Que no, al final, no la reelección. Yo estoy de acuerdo con la repostulación indefinida y que el pueblo decida si lo reelige o no. Porque al final, la decisión no es del presidente. El presidente va a decir, yo quiero repostularme. Repostúlate. Si lo hiciste bien, te van a premiar. Pero si lo hiciste mal, vas a perder. Entonces yo creo que la decisión del presidente Abinader de optar por una repostulación, la entiendo perfectamente. Pero si lo hace bien, del 24 al 28, en caso de que el pueblo decida, mira, lo hice bien, estoy feliz. Un hombre joven, ¿por qué tú lo vas a parar después? Esa es mi posición. La mayoría, óyeme, el 99.9% piensa diferente a mí. Y yo se lo respeto. Tú no estás en el Tribunal Constitucional. Pero a mí eso me tiene sin cuidado. Yo te digo lo que yo pienso en base a lo que yo he visto. Chiang Kai-shek, es verdad que fue un dictador, pero fue el constructor de Formosa, de Taiwán. O sea, yo no creo que limitarle a los presidentes la posibilidad de construir una nación, de hacer un proyecto de nación, es algo positivo. Ahora, si lo hace mal, mira Hipólito hizo unos 2 primeros años espectaculares. Pocas veces aquí se habían hecho tantas reformas como hizo Hipólito Mejía. Lamentablemente le tocó una crisis bancaria que se manejó inadecuadamente, la forma en cómo se rescató a los depositantes, no la decisión de rescatar, y por eso no pudo repetir. Pero Hipólito era un presidente que tenía una fuerza, un carácter, un ímpetu hacia la reforma, y no solo eso, que no le tenía miedo a ningún sector para hacer la reforma que fuese necesaria, que hubiese sido uno de los grandes constructores de esta nación. Mire, como economista, ¿qué recomendaría usted al presidente Abinader ahora que ha decidido repostularse para que, digamos, para que pueda capitalizar ese voto? Bueno, pero realmente, si uno se lleva de las encuestas, y uno tiene que llevarse de esas encuestas, él está muy bien posicionado. Él está muy bien posicionado. Yo pienso que a él lo está ayudando mucho la aparente fragmentación de la oposición. Yo creo que si la oposición sigue fragmentada, él tiene unas altísimas posibilidades de reelegirse. Yo lo que creo que él tiene que estar dándole seguimiento en estos momentos a la coyuntura externa. La coyuntura externa se está complicando de nuevo. Tenemos noticias de China de que las cosas en el sector de desarrollo inmobiliario, la construcción, puede arrastrar a una crisis financiera, y por eso el Banco Central chino ha dispuesto, contrario a lo que están haciendo los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos, ha tomado la decisión de bajar su tasa de interés, porque teme que puede venir una repercusión seria. Si sumamos a ese el asunto de los granos. El tema de los granos con la guerra de Ucrania y las decisiones que está tomando Rusia en represalia, que yo honestamente, Adolfo, te digo, yo no sé por qué Occidente no ha entendido que había que buscar una solución negociada al caso de Rusia y Ucrania. Eso le ha repercutido al mundo entero de una manera extraordinariamente negativa. ¿Esta decisión de los granos podría llegar a afectarnos nueva vez? Claro que nos puede afectar, y darle un giro contrario a todo el esfuerzo que ha hecho el Banco Central para que la inflación comience a caer. El anuncio en Estados Unidos de que es posible que sigan aumentando la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso para Dominicana? Que el Banco Central nuestro, que había venido bajando la tasa de interés, decida decir, bueno, de repente se frena. Yo no puedo. Sí. Tengo incluso contemplar la posibilidad de un aumento. Consecuencia, en vez de crecer un 3 este año, podríamos estar creciendo
Bank of America dice que vamos a crecer un 2%. Bueno, ojalá se equivoquen, pero es posible que vamos a crecer entre 2 y 3. Con un crecimiento de 2 o 3, con precios altos, el presidente no es que la tiene totalmente asegurada. Pero yo creo que el año que viene, si las cosas internacionales no se deterioran, nosotros podemos tener un año 2024 económicamente mejor que este año 2023. Pero creo que el gobierno va a tener que meter la mano. Si yo fuese, se me invita a dar una recomendación, yo nombraría un task force en el gobierno para meterle un fuerte empuje a la inversión pública, asumiendo todos los riesgos que haya que asumir. Incluso si hay que llevar una ley al Congreso para que se le dé un semisabático a todas las restricciones que impone la ley 340 para proyectos, por ejemplo, como esa de la autopista. Yo empezaría la autopista de Lambarel la semana que viene. Pues los diseños están hechos de esa la ley 340, ¿usted cree que ha sido una retranca? Es una retranca, y se ha dicho que tiene que introducir... Una retranca, digamos, perdóneme, en la agilidad. En términos de que es también un muro de contención. Yo lo que creo que si tú tienes mecanismo de hacer las licitaciones abiertas y transparentes y tener un sistema de supervisión. Pero eso, la ley del 40 es para eso. Sí, pero el problema es si tú ves los plazos que te establece, cuando tú vienes a ver y cumplir con todo, tú no ejecutas un proyecto, tú no lo arrancas en 3 años. No puede ser. Los periodos de gobierno aquí son muy breves como para tú robarle a un gobierno los primeros 3 años amarrándolo de Pero brazos. hay una nueva ley en el Congreso para modificar. Pero me dicen que esa que ha ido la complica en vez de... ¿Usted no la conoce? No, yo no la conozco. Mire, el gobierno se presta también, acaba de hacer unas ciertas negociaciones con Guyana para el asunto del maíz. ¿Qué tan importante? Mucha gente lo critica, parece no entender el alcance de esto. Mira, yo realmente he visto las declaraciones que ha dado el ministro de Agricultura. Lo que pasa es que no me atrevo a opinar, porque al final de cuentas lo que uno tiene que comparar es el resultado en términos de precio. La pregunta es, si yo alquilo tierras en Guyana, produzco maíz allá, para traer a República Dominicana y alimentar toda la cadena de producción de pollo, de cerdo de República Dominicana, digamos, que esa es la decisión. Lo único que yo quiero saber es, dime el precio, el costo, qué significa eso para mí. Y contrastar eso con otra opción, que es la opción del libre comercio. Yo comprar internacionalmente ese maíz, ¿qué me sale más barato? Si tú me demuestras que me sale más barato el mecanismo del acuerdo con Guyana de yo alquilar tierra, producir allá, traer... Puede suponerse que bajo ese parámetro que se va a hacer. Bueno, yo asumo que si es más barato ese, entonces tú no lo puedes criticar. Más barato no, tendría que ser mucho más barato. Bueno, eso es lo que valga la... Eso es lo que tendría... Yo no he visto los números y por eso no puedo opinar. Hay un proyecto, una ley de amnistía, hasta los del año 2015, que ha sido criticada. ¿Qué le parece a usted? Lo que pasa es que las amnistías, todos los estudios que han hecho economistas muy reputados a nivel internacional, es que la amnistía lo que fomentan es incumplimiento futuro. Por ejemplo, personas que tenían deudas tributarias, que ahora se la van a borrar, entonces, a través de la amnistía, la pregunta es, ¿no invita eso a que otros posibles contribuyentes decidan, bueno, aquí lo que hay entonces es que atrasarse, no pagar los impuestos, caer en deuda tributaria, porque eventualmente en un futuro esto va a volver? ¿Y no entra esto en contraposición con los aprestos del gobierno para recabar recursos? Bueno, ellos quizás piensan que esta amnistía le va a dar unos ingresos transitorios. Yo prefiero que el gobierno espere después de las elecciones para hacer una buena reforma fiscal, y mientras tanto, si tú tienes 400 mil millones de pesos depositados en el Banco de Reserva y en el Banco Central, vamos a suponer que tú dices, voy a coger el 20% de eso, son 80 mil millones de pesos. No hay amnistía tributaria ni adelanto de impuestos que te va que puede compararse con esa magnitud. O sea, ¿usted no está de acuerdo con la amnistía? Yo no, a mí no me gustan las amnistías, honestamente. No, yo prefiero las reformas bien hechas y creo que el gobierno podría esperar
al año a junio del año que viene para meter su programa económico. Vamos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista. Andy, me gustaría saber, hay muchas críticas a la decisión que tomó el gobierno hace un par de meses de utilizar unos 60.000 millones para una rápida liquidez. Para otros fue algo, digamos, una decisión que le ayudó en sus negocios. Sí. ¿Cuál es su valoración? No, yo pienso que el Banco Central, cuando habilitó esta facilidad de liquidez, entendió que la economía estaba trancada por las altas tasas de interés, y cuando ellos deciden cambiar la pose monetaria y comenzar a reducir la tasa de interés, el banco sabe muy bien que las reducciones en las tasas de interés toman tiempo en motorizar el crecimiento de la demanda de crédito y de la actividad económica. Y en consecuencia dijo, además de eso, tengo que inyectar liquidez. Y aquí hay un programa que voy a liberar recursos, por un lado del encaje, otro con una nueva facilidad de liquidez, para garantizar que ese dinero llegue rápidamente a una tasa de interés del 9%. Yo pienso que esa decisión fue correcta. Fue correcta. Fue totalmente correcta, que si se canalizó como en teoría debería ser o como inicialmente la pensaron, eso es otra cosa. Si debió ir o no al Congreso. Sí. No, eso no tiene que ir al Congreso. Eso no. ¿No? No, es una decisión de política monetaria. Lo que se discute es si debió ir al Congreso o no, es el tema de los adelantos de impuestos. Eso es lo que se ha discutido, que es una práctica que se ha seguido en el país durante mucho tiempo. Yo creo que es una práctica que se debe descontinuar, porque si tú vas al fondo, un adelanto de impuestos no es otra cosa que dinero que se va a recaudar en el futuro. Dame algo ahora. Dámelo ahora. Pero sí. ¿Qué pasa? Tú estás afectando las rentas de una futura administración. Puede ser la misma tuya, sí, claro, si tú te repostulas y te reeliges, y ahí no habría ningún riesgo. Pero si es otro gobierno que viene y cuando llega se encuentra que dinero que iban a pagar los bancos, las telefónicas, los importadores de combustible, etcétera, ya el gobierno anterior lo tomó por adelantado, te pone a ti en una situación de o haces lo mismo y pide un adelanto, y cuando tú vienes a ver, tú tengas una bicicleta de adelanto que no es buena. Andy, la inflación, bueno, termine. No, entonces esa situación no es saludable. Yo creo que, dado que afecta renta futura, yo entiendo los que plantean que ese tipo de operación debería ir al Congreso, porque primero no estaba en el presupuesto, implica una modificación presupuestaria. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sí tienen razón. Ahora, no hay ningún elemento, como se quiso decir, que son operaciones ilícitas, fraudulentas. No, yo no creo que a ese nivel se debe llegar, pero sí cae en el espacio de discusión sobre la institucionalidad de la misma, de si cae o no en el ámbito del marco. ¿Usted está de acuerdo en cómo se aprobó el proyecto para el próximo año, proyecto de presupuesto que regirá? Bueno, yo creo que eso es lo correcto, que cuando tú tienes modificaciones en el presupuesto, que tú le sometes a la consideración. Esa es la vía correcta. Pero me refiero a las partidas, porque hay algunos sectores, digamos, en el Congreso que no lo apoyan, porque dice, bueno, le está quitando un sector que no es necesario quitar, bueno, y le estás dando a uno que tiene yo demasiado. Lo que creo que ese proyecto no refleja el hecho de que el gobierno tiene 400.000 millones de pesos depositados en el Banco Central y en el Banco de Reserva. Y a mí me hubiese gustado... ¿Cómo que no lo refleja? No, porque si tú tienes ese dinero, tú podías utilizar una mayor cantidad de recursos de superávit presupuestario de años anteriores, de sobrante presupuestario, para empujar la inversión pública. Eso es lo que yo hubiese ¿Dónde está hecho. ese dinero entonces? Porque ni se utilizó en las inversiones. Está en el Banco de Reserva. ¿Y qué sentido tiene un dinero ocioso ahí? Bueno, digamos? esa es la explicación que el ministro de Hacienda, a mí me parece que debería darle a la nación. Yo creo que yo endeudarme fuera, no utilizar el dinero en los proyectos de inversión que tenía previsto, depositarlo en el Banco de Reserva para que el Reserva entonces decida qué hace, porque no lo puede prestar a lo loco el Banco de Reserva. Entonces una parte lo coloca en el Banco Central en títulos de deuda. A mí me parece que ese no es el objetivo de un Estado. Yo creo que el Estado debe privilegiar la inversión pública, y nosotros somos un país que necesita más inversión pública. Bueno, entonces, en este nuevo presupuesto hay una gran cantidad de recursos que están destinados a eso que usted pudo haber metido el triple de eso. El triple. Y con el nivel de crecimiento que nosotros tenemos,
se justificaba. Y más aún que el Banco Central ahora no va a poder seguir bajando la tasa de interés. Yo hubiese motorizado la recuperación económica más o menos a lo Balaguer ahora. Tengo que bajar el brazo fuerte de la inversión pública. Cuando Balaguer era diferente. Bueno, pero no, porque el Balaguer país se manejaba con un cuaderno petete. Pero, bueno, tú podrías... Balaguer se endeudó. La gente no lo entiende. Que dicen que Balaguer no se endeudó. Sí, Balaguer se endeudó. Balaguer se endeudó con la educación. Porque el dinero que debió ir a educación, Balaguer lo tomó prestado, no se lo dio a educación y lo metió en el gasto de construcciones. El 50% del gasto público en los tiempos de Balaguer era gasto de capital. Pero entonces era porque el gasto social, específicamente en educación, era insignificante. Maestros ganando 72 pesos al mes. O sea, era una situación arbitraria que él impuso, muy costosa con el tiempo, que ahora nos damos cuenta. Los maestros protestaban menos. Bueno. Qué paradoja, ¿eh? Acuérdate que aquello era un magisterio que el magisterio vocacional. Dominicana fue un sustituto de un sistema de seguridad social que no teníamos. Mucha gente entró al magisterio en República Dominicana en busca de la seguridad de un chequecito. Yo creo que eso es ahora que se está haciendo eso. Y allá también. Solamente cuando ahora Trujillo, que no hay vocación, ahora es un garantizo. En Trujillo teníamos un magisterio de calidad. Esa es la realidad. La inflación, ¿cómo usted la ve en estos momentos? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo le está? Bueno, no, el Banco Central lo que está es a través de su política monetaria tratando de mantenerla en el nivel meta del 4%. Incluso le iba a preguntar eso. ¿Qué es el nivel meta para que la gente entienda? El nivel meta es la tasa de inflación que el Banco Central entiende que debe prevalecer en un año y es la que define si tú tienes que apretar o aflojar la política monetaria. Si está en 4%, eso quiere decir que tú no tienes que jugar con la política monetaria. Está todo en esta. Ahora, si por ejemplo la inflación me baja a 2%, ¿qué te está diciendo? Que tú tienes margen para ser más agresivo con la política monetaria, meter más liquidez en la economía, seguir bajando tu tasa de interés, porque tiene espacio para que los precios te suban. Ese grado, digamos, el 4% en que está ahora, se hace de manera, digamos, arbitraria cada año, eso porque es el más bajo desde el 2020. No, sí, pero se toma en función a lo que los economistas calculan, cuál es la tasa de interés natural de una economía con escasez de capital como la de República Dominicana. Por ejemplo, en Estados Unidos, en lugar de 4 es 2. Claro, esa es una economía con una profundidad de los mercados de capital y unos niveles de ahorro diferentes al nuestro. Entonces, las metas de inflación varían país a país. Hay países de América Latina que la meta es 3, que es 5, otros que es 4, igual que nosotros, y Estados Unidos es 2. Pero eso varía cada año. No. Le pregunto de nuevo porque en ese 4% es el más bajo desde el 2020, según datos. No. La meta de inflación, desde que se adoptó el sistema de meta de inflación en República Dominicana, la meta siempre ha sido 4. Ahora tú has tenido años de inflación de 1 punto y pico por ciento, has tenido años de 10%, o sea, tú te mueves alrededor de la meta. Pero el Banco Central yo reconozco que ha hecho un buen manejo de la política de meta. Usted habla del Banco Central, pero yo le pregunto, ¿usted vislumbra, usted cree que hay armonía en el equipo económico del gobierno, que es más que el Banco Central per se? ¿Hay armonía? Debería haber más. O sea, creo que el Banco Central ha necesitado que la contraparte fiscal juegue un papel más intenso en el restablecimiento del crecimiento. Esa es mi opinión muy personal. Pero cuando usted se refiere a más, ¿qué sector no está armonizado? ¿O quién? La inversión pública. Y la inversión pública, lo que yo no sé si se debe fundamentalmente a bajos niveles de ejecución por incapacidad en el ámbito de obras públicas, etcétera, donde se motoriza, o si se debe a restricciones presupuestarias que está imponiéndole a esos ministerios el Ministerio de Hacienda. No sé dónde que está el origen, pero en alguno de los dos lados lo está. Y a mí me parece que para el presidente no es sano que dejen al Banco Central solo en la reactivación. ¿Usted cree que lo están dejando solo? Sí, está solo y ahora es un Banco Central que después que ha hecho este primer esfuerzo se encuentra que la Reserva Federal de Estados Unidos
le está mandando señales de que aguántate, tú no puedes seguir jugando porque yo no he terminado de subir mis tasas. Y si tú sigues bajando tu tasa y yo sigo subiendo la mía, prepárate porque tú vas a tener fuga de capitales. Y fíjate cómo el tipo de cambio en las últimas semanas ha venido subiendo en República Dominicana, 56.80, etcétera. Y hay mucha gente a mí me llama y dice, Andy, ¿qué está pasando con la tasa de cambio? Eso quiero yo preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Qué tú crees que es lo que está pasando aquí? Digo, bueno, estamos al acercarnos las dos tasas de la FED y la del Banco Central. Y si tú dices, bueno, pero si ellos tienen una tasa de 5, yo tengo una tasa de 7, eso me quiere decir a mí que yo nada más estoy asumiendo que el peso dominicano se va a depreciar un 2%, que es la diferencia todos los años, cuando la realidad en toda nuestra historia económica es que la depreciación nuestra es 4 o 5% anual. Yo podría decir, es negocio moverme a dólares porque viene una depreciación más acelerada. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central? Se ha comenzado a desprender de reservas de divisa. Ha perdido cerca de 1.200 millones de dólares, qué sé yo, en el último mes y medio. Pero es para evitar que esa depreciación se salga de control. Yo creo que es correcto. La decisión que ha seguido el banco de utilizar una parte de sus reservas todavía tiene 14.000 y pico millones. O sea, tenía 16.000, tiene 14.000 y pico, todavía tiene con qué responder. Pero nosotros debemos entender que ese Banco Central no va a poder seguir bajando su tasa. A mí me llama, por ejemplo, de manera particular, me llama la atención ver la pasividad con que se ha reaccionado frente a un dólar que se ha estabilizado en alza. Sí, bueno, recuérdate que nosotros llegamos a tener el dólar antes de la pandemia en 57 y pico. Antes de la pandemia. Sí, pero está en 56.80. O sea, si tú te pones a ver, es una de las monedas más estables de la región. Claro, hay países que este año han tenido, a diferencia de Dominicana, una apreciación muy fuerte de sus monedas. O sea, el real brasileño, el peso mexicano, el peso colombiano, incluso el peso chileno, se han apreciado, el sol peruano se han apreciado significativamente este año. El peso dominicano ha sufrido una muy ligera depreciación. Yo no creo que es algo tan preocupante como mucha gente. Bueno, tenemos que irnos a una tercera y última pausa y me quiero ir dejándole la siguiente pregunta. Su valoración sobre la inversión extranjera, cómo el gobierno ha podido aquilatar o qué tan importante ha sido. Tercera pausa comercial, 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con Andy Dabarre. Sé que mucha gente está pendiente, porque usted puede estar de acuerdo o no con Andy, pero es un hombre que asume posiciones y a través del tiempo muchas de las cosas que ha pronosticado, aunque le duele a algunos, han sido ciertas. Continuamos aquí. Andy, me gustaría, la inversión extranjera, el manejo que el gobierno le ha dado y ¿cuál es su valoración? Mira, yo creo que el gobierno está empeñado en potenciar la inversión extranjera. Creo que es una decisión correcta, pero para mí, y lo he escrito, es insuficiente. Nosotros los dominicanos... Insuficiente la inversión extranjera. Sí, extranjera. claro, sí, porque nosotros nos conformamos con niveles de inversión extranjera anual de, qué sé yo, 4.000 millones de dólares. De esos 4.000, cerca del 60-70% es lo que se llama reinversión de utilidades. Las empresas que están aquí, el dinero que se ganaron ese año, lo reinvierten. Entonces, cuando tú ves el efecto neto, lo que es nueva inversión extranjera que está llegando, quizás son 1.000 millones. ¿Cómo lograr más? Tú tienes que ofrecer más atractivo, más incentivo. Más de lo que hemos ofrecido. Óyeme, si tú te vas al sudeste asiático, tú dices, ¿cómo un paísito como Taiwán, Vietnam, atrajo el año pasado 27.000 millones de inversión? Un pedazo de tierra que fue bombardeado por Estados Unidos. O sea, una política de inversión extranjera más agresiva. Más agresiva. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos, Adolfo? Que hay sectores que nosotros no tenemos. Si quiere venir una empresa, digamos, que produce bienes complejos de alta tecnología, etcétera, te van a decir, Andy, ok, yo quiero venir a Dominicana porque ahora el modelo es el nearshoring. Nosotros instalamos una planta en México, ahí conseguimos recursos humanos valiosos que pueden trabajar en esto para producir computadoras, etcétera. ¿Dónde están los recursos humanos tuyos? Yo le tengo que decir, no, espérate, pero yo no tengo aquí. Yo te puedo ofrecer gente que son buenas
confeccionando zapatos o gente que son buenas haciendo pero hay cigarros. otros renglones, por pero ejemplo, la minería. yo no que tengo formaciones de técnico en cuestiones de ingeniería y de tecnología y de computación que yo te pueda suplir. Entonces ahí estamos limitados. Y esa o sea, es una que de no las... es una limitación propia del gobierno. No, sino es de que nuestra... la economía, por esa deuda que Balaguer incurrió con la educación en parte y que después se siguió, y que hemos tratado de ir poco a poco cerrando, invirtiendo más dinero en educación, pero no nos damos cuenta que no solo es gastar más en educación, es quiénes son los que están enseñando, quiénes son los que están enseñando ciencia, tecnología, informática, computación, Como hizo matemática. China, preparar cerebros. Exactamente. Gente que está... Vietnam, por ejemplo, en las pruebas internacionales, ¿qué es lo que hemos visto? Que saca unas calificaciones, los niños de Vietnam muy por encima de los dominicanos. Entonces, ellos sí tienen recursos humanos que pueden engrampar con esta demanda de empresas de alta tecnología que quieren producir y manufacturar en países como los nuestros. De todas maneras, yo pienso que hay un sector que nosotros hemos descuidado, yo no sé por qué, y es el sector agroindustrial. Nosotros podríamos, con todo este debate ideológico y esta fuerte presencia de la izquierda y la oleada rosada en el cono sur, que tú la ves en Chile y Perú, la cantidad de empresarios chilenos y peruanos con amplia experiencia en la agroindustria de exportación de esos países, que nosotros podíamos conquistar para que vengan a Dominicana, dándole nosotros facilidades, concesionándole uso de tierra, etcétera, para que vengan a utilizar a Dominicana como punto para la producción bien cercana de Estados Unidos, porque ellos están en el Pacífico, sí. Nosotros estamos aquí. Y podrían ser en el área de frutas, vegetales, unos socios espectaculares, y eso es inversión extranjera directa. Entonces, yo creo que ahí nosotros nos hemos concentrado únicamente en turismo y hemos visto, por ejemplo... ¿Son tan reales las inversiones en turismo, tan beneficiosas como se dice? Son beneficiosas, pero sepamos que esas son inversiones que descansan en un fuerte componente de exención fiscal que le permite a los inversionistas recuperar sus inversiones en 3, 4 años. En pocos países del mundo tú recuperas tu inversión tan rápida y por eso tuvo ese flujo mucho en turismo. No pero hemos sido nosotros demasiado, qué sé yo... Quizás sin eso no hubiese sido tan rápido. Y el tema es que nosotros vamos a tener que pero tener... a largo plazo... Claro, eventualmente, pero para eso tú tienes que tener oportunidades en otros sectores para los recursos humanos que el país va a ir generando. Hasta ahora mismo la educación dominicana está generando recursos de muy baja calificación. Solo sectores como el turismo y la zona franca hoy día te pueden absorber eso. Entonces ya incluso tú estás viendo en la banca, en el sector financiero, que están empleando muchachos venezolanos calificados, que han venido, que han emigrado a República Dominicana, muchachos peruanos, colombianos. Entonces, si nosotros queremos empezar a dar un giro y no depender tanto del turismo, una condición necesaria es tener otro sistema educativo. Mire, me llama mucho la atención y quisiera su valoración al respecto. Joch Vicente, ajá, que está destacando mucho los esfuerzos del gobierno para reducir los niveles de endeudamiento. Sin embargo, tenemos ahí una lista de próximos préstamos. ¿Qué lectura se le puede dar? Mira, la única explicación que yo le veo al listado de nuevos préstamos es posiblemente que Hacienda y Banco Central, conscientes de la baja de las reservas de divisa del banco que ha comenzado a producirse, en su programación fiscal y monetaria entienden que van a necesitar influjo de recursos frescos en dólares. Porque ¿eso justifica endeudarnos? Bueno, si tú tienes en tu cabeza la idea de que mantener altísimos niveles de reserva es fundamental para tú ir mejorando la calificación del riesgo del país que te generan Moody's, Fitch, Standard & Poor's, tú lo puedes justificar. Ahora, el tema es, si tú tienes 400.000 millones de pesos depositados en el sistema financiero y en el Banco Central, como sector público no financiero, desde ese punto de vista no se justificaría más endeudamiento. Porque mi pregunta es esa, ¿cómo por un lado
me endeudo y por el otro estoy tratando de reducir los niveles. Parecería un juego eminentemente financiero. Perfecto. De necesito más dólares, aunque no lo voy a usar, pero parqueo esos dólares en el Banco Central y los pesos que me genere los recibe Hacienda y los deposito en el reserva. Entonces, como cuando uno tiene varias tarjetas de crédito, le pago a este y entonces ese juego es delicado. Yo creo que nos puede meter en una trampa de hacernos adictos a un endeudamiento en dólares para sostener una estabilidad que en realidad yo no creo que esté en riesgo. O sea, porque el déficit fiscal dominicano no es un déficit exageradamente alto. No es verdad. Pero ahí hay una pregunta que es latente todo el tiempo. ¿Hasta cuánto y hasta cuándo podemos endeudarnos? Por eso es que yo creo que eso nos lleva a la reforma del 24. Yo no veo cómo. Del 24, usted le puso plazo, usted no sabe si hay reforma. Es que si no la hace, van a tener que prepararse entonces para que se pierda la estabilidad. Si no hay reforma en el 24, sí, se pierde la estabilidad porque económica. A partir de ese momento las calificadoras ya no nos van a tratar bien. Las hemos venido engañando durante los últimos 10 años, diciéndole que la reforma viene. Yo aquí mismo... Es inevitable. Yo recibo cada vez que vienen Moody's, Standard & Poor's y Fitch, vienen aquí. Y me dicen, Andy, la reforma. Digo, no, ya eso viene en el 24, ya no hay forma de escapar. ¿Y por qué vienen aquí? ¿Usted está trabajando algo con el gobierno? No, porque ellos no solo se entrevistan con funcionarios del gobierno, ellos visitan a algunos economistas. Entre los economistas privados que ellos visitan, la fundación es uno de los puntos que ellos tocan. Y uno le habla en base a lo que uno percibe, lo que uno ve. Pero están cansados ya están cansándose y dicen, bueno, nos han prometido que el sector eléctrico, el déficit se va a caer, no cae. Nos han prometido que viene la reforma fiscal, no se hace. ¿Hasta cuándo va a llegar? Llegará un momento en que nos van a sorprender. Chucky ha sido un científico en el área económica. Hay un tema que late y es el de los combustibles. No hay una forma, digamos, viable para que se exorcice el tema de los combustibles que beneficie a la gente. Siempre una fórmula que sube y baja, pero cada gobierno la maneja a su libre albedrío. Bueno, yo lo que veo que hay una ley, lo que hay que cumplir la ley. Pero esa ley es la ideal. Bueno, tú podrías decir que el ajuste semanal a la gente no le gusta, que quizás lo podemos cambiar a un ajuste mensual. Yo honestamente creo que el ajuste semanal me parece bien. Cuando ha habido estabilidad de los precios internacionales, la ley funciona bien. Cuando ha habido sobresaltos en los precios internacionales, ahí es que vienen las protestas. Entonces, la ley incluso permite que tú hagas ajustes periódicos cuando vienen los sobresaltos y decidas no traspasar, no hacer el pass-through completo. O sea, yo no creo que hay que modificar la ley. Yo lo que creo que a la población hay que comunicarle y no hablarle mentira, de que tú tienes una fórmula especial para... No. Nosotros no producimos petróleo, no producimos combustible. Entonces, si lo importamos... Pero el problema es que de conformidad con esa fórmula, a veces es mandatorio bajar el precio de los combustibles y no bajan. Sí, lo que pasa es que no lo bajan. ¿Qué es lo que pasa? No lo bajan porque quizá cuando correspondía subirlo, no lo subieron. Entonces están cobrándose lo que perdieron en ese momento. Entonces no es bueno transparentar eso. Yo soy partidario de transparencia, total. Si subió, y si bajó, bajó. Independientemente de lo que pase, mismo es mucho más efectivo para la gente. Eso es lo que Finalmente, hoy una pregunta que a mí de manera particular me inquieta. La decisión de esta empresa, César Iglesias, de colocar sus acciones, ¿cuál es el beneficio para el país? Bueno, se supone que cuando se hizo la reforma de pensiones, que se iba a generar todo este crecimiento del ahorro de los trabajadores, una de las ideas que se tenía es que parte de ese ahorro de los trabajadores terminase como acciones en empresas privadas. De esa manera tú generas cierto círculo virtuoso donde los trabajadores dominicanos pasan a ser no solo ya asalariados, sino accionistas de empresas. Pero eso entonces con el capital de los trabajadores, no con el de la empresa. No, es capital de los trabajadores, porque el dinero que las AFP invierten en la compra de acciones de César Iglesias, por ejemplo, sí, ese dinero no es de la AFP. ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo, por ejemplo, de esa negociación? Si la acción sube de precio con el tiempo, porque la empresa, digamos,
se maneja mejor, empieza a generar mayores beneficios, tú tienes como el trabajador un retorno porque esa acción va a permitir cuando valga más en el futuro y se venga que tu pensión sea más alta. ¿Y cuál es el beneficio para esa empresa centenaria de capital familiar? De repente decide ciertas cosas. No, la empresa, la información que yo tengo es que la empresa tomó un financiamiento para comprarle a una parte de los socios que no querían seguir invirtiendo en la empresa. Entonces, los que sí iban a seguir fajados y dirigiendo la empresa, dijeron, bueno, nosotros te vamos a comprar, tomaron una deuda. Entonces, una vez tú tomas esa deuda es cara. Pero eso solo se hace cuando una empresa va a la quiebra, ¿o no? No, porque tú le compraste para tú desfichar un grupo de accionistas que no quieren seguir en la empresa. Entonces, ¿qué tú dices? Yo te voy a comprar tus acciones y nosotros nos vamos a consolidar. Ahora, yo tomé un préstamo para comprar esas acciones. Entonces, ¿qué yo hago? Este préstamo que tomé me está cobrando un 8, un 9%. Yo prefiero cambiar esa deuda por inversión. ¿Y qué hago? Motivo a las AFP, mira, te vendo estas acciones, dame esa liquidez, con esa liquidez le pago a los bancos y ahora el retorno de la AFP, que es el retorno de los trabajadores. El apoyo del gobierno rige entonces de manera positiva en esa decisión. Bueno, al gobierno le interesa, yo creo que es importante. Los mercados de capitales de las naciones se profundizan y se expanden cuando tú tienes que el trabajador, el ahorrante, tiene la oportunidad no solo de comprar títulos de deuda del gobierno, sino también bonos de empresa y acciones de empresa. Bueno, Andy, ha sido un inmenso placer tenerte aquí en a el mí programa. Me encanta la conversación. Encantado, hermano. Igual. Nos vemos el año que viene. Y te espero por aquí.